Gracias por la oportunidad de llevar hasta ustedes parte de la investigación que hacemos en Laboratorio de Citogenética con relación al registro de anemia Fanconi de México. Entonces, me dicen si ya hay opción. Perfecto. Muy bien, bien. Entonces, vamos a eh, dedicar estos minutos siguientes en ver cuáles son los conocimientos generados tras analizar con detalle y mucha eh, exhaustividad la piel de las personas con anemia de Fanconi. Entonces, como ya les explicó la doctora Benilde García de Teresa, pues la anemia de Fanconi es una enfermedad que puede tener muchas caras, ¿no? Podemos tener pacientes que tengan datos hematológicos, datos malformativos, como la falta de dedos o dedos extra, oligo y polidactilia respectivamente, o displasias, como son estas que vemos en la piel, ¿no? Tumores o inclusive otros datos de alteraciones del desarrollo como la talla baja. Entonces, concebimos a la anemia Fanconi como un síndrome con una alta heterogeneidad fenotípica y que básicamente afecta a todas las partes del cuerpo humano. Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de las manifestaciones de la piel, como las que se ven en estas fotografías de pacientes con anemia Fanconi. Y ahora me he hecho unos años para atrás, casi 100 años, y entonces les digo que estas manifestaciones además son históricamente importantes, porque el doctor Guido Fanconi, que fue la primera persona que describió casos con anemia de Fanconi, en el reporte de tres hermanos que tenían falla medular, específicamente anemia macrocítica, talla baja, hipoplasia testicular, también reportó que tenían anomalías pigmentarias de la piel. Entonces, desde el primer reporte de anemia de Fanconi ya se había caracterizado este tipo de anomalías. Ahora, hablando de la piel, sabemos que este es el órgano más grande de todo el cuerpo, requiere muchos cuidados, pero es una ventana de oportunidad, no solo para anemia de Fanconi, para muchísimas enfermedades, el darnos cuenta de el echar ojos hacia la piel, porque cuando analizamos con lupa la piel, específicamente en pacientes con anemia de Fanconi, podemos encontrar datos que nos orienten al diagnóstico, que nos permitan eh, como sospechar anemia de Fanconi en un contexto de falla medular, como una anemia, trombocitopenia, leucopenia o un tumor como de los que les habló el doctor Alfredo Rodríguez, tumor de Wilms o de células escamosas. Entonces, estos datos son muy accesibles a la exploración física, porque cuando nosotros revisamos un paciente en el consultorio desde la primera vez, podemos hacer este análisis sin mayor necesidad de especialización, ni tampoco con necesidad de algún estudio costoso o alguna maquinaria específica. Vamos a describir cada una de estas alteraciones que ustedes pueden ver aquí. Estas son fotografías de pacientes con anemia de Fanconi, donde se pueden ver estas lesiones que son máculas o manchas. De este lado podemos ver tumores. Lo voy a señalar sí, y con el láser. Acá tenemos tumores. Y acá podemos ver caras de dos pacientes con anemia de Fanconi que tienen alteraciones pigmentarias que ahorita describiré con más detalle. Ahora, también la doctora García de Teresa ya les dijo que existen dos acrónimos específicos para anemia de Fanconi, bueno, muy útiles, mejor dicho, para anemia de Fanconi, pero uno muy específico de anemia de Fanconi es el acrónimo FENOS. Este fue creado en 2016 por las doctoras Alter y Giri, buscando agrupar anomalías frecuentes en anemia de Fanconi que no eran parte de Bacter, que es el acrónimo que primeramente se asoció con anemia de Fanconi con respecto al espectro de alteraciones del desarrollo físico. Este, como les dijo la doctora, incluye anomalías pigmentarias de la piel, y eso es la P, microcefalia, alteraciones oftalmológicas, estructurales del sistema nervioso central, auditivas, ya sea estructurales o funcionales, y talla baja. Cuando nosotros analizamos la literatura buscando los reportes de todos los casos con anemia de Fanconi corroborados por genotipificación, es decir, donde sabemos cuál es el gen que está causando la enfermedad, y hacemos una gráfica de frecuencias, podemos ver que hasta casi el 80% de los pacientes tienen al menos una alteración, como viene aquí en la barra gris. Y
Lo otro que podemos ver es que las alteraciones pigmentarias de la piel por estudios retrospectivos se describen en menos del 40% de las personas con anemia de Fanconi. Esto hay que aclarar totalmente que puede tener un sesgo, o sea, un subreporte, ya que si no se evaluó completamente al paciente o pues se omitió en el reporte del caso que está escrito en la literatura, nosotros asumimos que no lo tenía, pero no necesariamente. Y por eso es importante hacer estrategias prospectivas que nos permitan realmente tener un dato más fidedigno y cercano a la realidad. Entonces, esa es la pregunta, ¿cómo podemos hacerle para evaluar con detalle la piel de las personas con anemia de Fanconi? Y la respuesta que nosotros tenemos es lo que ya les explicó la doctora Benilde, que es el registro de anemia de Fanconi de México. El registro ha reclutado a la fecha 61 pacientes de varios estados de México. Este es un mapa de la República Mexicana. Estos son cada uno de los que está delineado por negro, es un estado que es como un departamento o una provincia, depende del país donde estén. Y lo que nos podemos ver es que hay algunos estados que están en blanco porque aún no hemos reclutado pacientes en esos lugares. Eso no quiere decir que no haya, más bien todavía no los tenemos incluidas o incluidos en el registro. Y lo que pueden ver es como un mapa de calor. Entre más oscuro sea el azul, quiere decir que hay mayor número de pacientes en ese estado. Lo más oscuro se ve aquí en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, que son los estados más densamente poblados del país de México. Entonces eso hace mucha lógica, ¿no? Y aquí pueden ver la cara de varias personas que son parte del registro de anemia de Fanconi. Ahora, analizando y viendo cómo podríamos hacer para estandarizar la evaluación dermatológica, se estableció un esfuerzo colaborativo con el Departamento de Dermatología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, específicamente la doctora Marín Marzáez, y con la doctora Andrea Venegas como su tesis de alta especialidad, se diseñó una lista de cotejo para ir haciendo el checklist, así, tun, 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 de toda la piel, de forma exhaustiva, estandarizada y homogénea. Entonces revisamos a las personas incluidas en el registro con lupa, literalmente, y caracterizamos las anomalías pigmentarias de la piel. Nosotros analizamos la piel de 52 personas, no son las 61 personas del registro, porque no todas desafortunadamente han tenido la evaluación dermatológica hasta el momento. La mediana de edad de estas personas fue de 12 años y, pero revisamos pacientes muy, muy pequeñitos hasta pacientes de casi 30 años. La mediana de edad al diagnóstico es de 5.5 años, o sea, de diagnóstico de anemia de Fanconi, y encontramos que no había diferencias entre masculinos y femeninos. Ahora bien, una de las preguntas que nosotros les hicimos al momento de hacer la evaluación, cuando les preguntábamos nombre, fecha de nacimiento y algunos otros datos de la ficha de identificación o antecedentes, fue si ya habían notado alguna alteración de la piel antes del diagnóstico de anemia de Fanconi. Y esto es un dato muy interesante porque el 67% de las familias nos dijo que sí. Entonces, quiere decir que es un dato que antes de la falla medular, antes de que empiecen con trombocitopenia, con anemia o con algún tumor, puede ser ya está presente y entonces puede ser utilizado como una herramienta diagnóstica. Ahora bien, les decía yo que la mediana de edad del diagnóstico de nuestra muestra es de 5.5 años, que se ubica aquí, y en la literatura la mediana de edad de diagnóstico es de 7 años. Entonces tenemos una edad un poco menor y lo que nosotros creemos es que esto puede ser debido a que muchos de los pacientes vienen por sospechas de alteraciones del desarrollo físico, no tanto alteraciones, bueno, sí alteraciones hematológicas, pero tenemos algunos pacientes que inclusive antes de que presenten datos hematológicos, nos envían la muestra para realizar aberraciones cromosómicas por datos dismorfológicos. Y esos pues son presentes al nacimiento, la mayoría son anomalías congénitas, entonces eso puede mover un poco la curva hacia la izquierda. Ahora bien, yo ya les había dicho, y la doctora Benilde y la doctora Sara también les hablaron de esto, de las anomalías bacterifenos y cómo se presentan a lo largo de la vida. Entonces, resaltando nuevamente, aquí tenemos las anomalías pigmentarias de la piel y vean que son 37% de la literatura lo describe. Y ninguna de las anomalías, ni de Bacter, ni de Fenos, ni otras,
llegan al 50%. Ahora bien, cuando nosotros hacemos este mismo análisis en la población de pacientes del registro anemia de Fanconi de México, vean los porcentajes para fenos, ¿no? Como les dijo la doctora, pues las anomalías pigmentarias de la piel están básicamente en el 100%, el 98% de las personas del registro, o sea, de las 52 personas que evaluamos, solo un paciente no tenía anomalías de la piel. Y tengo que señalar que es un paciente que tenía 2 meses de edad, no, perdón, 6 meses de edad cuando lo revisamos. Entonces es una persona todavía muy, muy joven. Lo que probablemente pueda pasar es que conforme avance la edad aparezcan las anomalías dermatológicas, pero bueno, es casi cercano al 100%. El 100% tenían manifestaciones oftalmológicas como tosis o fisuras palpebrales asimétricas, dirigidas hacia arriba, dirigidas hacia abajo o cortas. Y vean, muchos de los parámetros de FENOS superan el 50%. Entonces, la lección, la moraleja de esto es que si revisamos intencionadamente los hallazgos, los vamos a encontrar. No es que no estén presentes. Dentro de las anomalías pigmentarias dermatológicas, las más frecuentes fueron las anomalías pigmentarias. Fueron incluidas máculas hiperpigmentadas, máculas hipopigmentadas, que es la siguiente en frecuencia, hiperpigmentación periorificial, unos tumores que hallamos se catalogaron histopatológicamente como acantomas e hiperpigmentación generalizada. Entonces voy a hablarles de los primeros cuatro. Las máculas hiperpigmentadas fueron la anomalía más frecuente. Se vio en el 96% de las personas que nosotros revisamos. Y son como las que se ven en las fotografías que les muestro a la derecha. En total, revisamos 560 manchas. Eh, la mediana de manchas por paciente fue de 13, pero había pacientes pues, que no tenían ninguna y hubo una persona que tuvo 62 máculas hiperpigmentadas y el tamaño era de más o menos la mediana de 1 centímetro. Ahora, lo que nosotros también hicimos es ver dónde encontrábamos más estas máculas. Vimos que el 88% de los pacientes o de las lesiones se encontraban en tórax posterior, el 63 y 68% en tórax anterior y abdomen, el 66% en miembros inferiores y con menor frecuencia en miembros superiores, en cara y cuello, que es 31 y 17%. Esto es importante porque muchas de las veces en las consultas del día a día o en la consulta de pediatría o de medicina de primer contacto, no se revisa toda la piel del paciente. Entonces, aunque el paciente llegue con trombocitopenia, pero si no se revisa el tórax posterior, el tórax anterior, el abdomen, pues no se pueden caracterizar estas anomalías que a un hematólogo o hematóloga o pediatra tendrían que hacer sospechar de anemia de Fanconi en el contexto de una falla medular, ¿no? O inclusive talla baja más manchas hiperpigmentadas. El segundo, perdón, antes de esto, otra anomalía, esta anomalía de las máculas hiperpigmentadas es importante eh, como desmenuzar como las características de los límites de la lesión, porque hay otra enfermedad que es más frecuente que anemia Fanconi, es la neurofibromatosis tipo 1, cuya frecuencia es más o menos de 1 en 3.500 personas. Eh, el 10% de las personas del registro, es decir, 6 pacientes, nos comentaron que antes de que les hicieran el diagnóstico de anemia Fanconi les habían dicho que un posible diagnóstico era neurofibromatosis tipo 1. Y esto era por las manchas hiperpigmentadas, que yo les decía que en el 67% de las familias las habían hallado antes del diagnóstico de anemia de Fanconi. Estas que se ven aquí a la izquierda son manchas de anemia de Fanconi. Entonces, quiero que llamar su atención a las manchas. Primero, en la fotografía 1, pues inclusive es difícil ver, digo, yo aquí lo veo mejor porque es la computadora directa, y a lo mejor para ustedes es más difícil ver esta lesión, que tiene bordes muy irregulares y muy mal definidos. Y la fotografía 2 igual, o sea, estas lesiones son como si fueran como archipiélagos, muchas, muchas islas pequeñitas. Y cuando nosotros comparamos estas máculas con las máculas de neurofibromatosis tipo 1 clásicas, creo que podemos notar una diferencia importante. A la derecha, o sea, la fotografía 3 y la fotografía 4 son pacientes con neurofibromatosis tipo 1.
cuyos límites en las máculas son bien definidos, muy homogéneos y son más bien como ovaladas las máculas. Entonces, ya desde aquí nosotros podemos empezar a ver que hay diferencias entre el tipo de máculas en NF1, que es neurofibromatosis tipo 1, y anemia de Fanconi. El segundo tipo de lesión más frecuente vista en el 86% de las personas fueron las máculas hipopigmentadas. De aquí analizamos 190 manchas. La mediana de manchas por paciente fue de 3 y la mediana de tamaño fue de 10 milímetros. Y de aquí, igual, los sitios más frecuentemente afectados para este tipo de lesiones fueron aquellos que no se van a ver si no se revisa por completo el cuerpo del paciente, porque fueron tórax anterior, posterior, abdomen y miembros inferiores. Los otros hallazgos que vimos fueron, por un lado, la hipertricosis, que es el exceso de vello en sitios donde normalmente no debería de haber, como lo que se puede ver muy claramente en la fotografía de este paciente en la frente o inclusive en el área de bigote, ¿no? Y la hiperpigmentación periorificial. Esta hiperpigmentación periorificial, aquí lo estoy señalando solo en el área alrededor de la boca, pero lo podemos ver alrededor de los ojos como si fueran ojeras en el paciente y lo encontramos en otros sitios también. Este hallazgo no ha sido previamente descrito y se encontró en alrededor del 83-84% de las personas, no solo en ojos, boca, nariz, sino también alrededor de los pabellones auriculares de las orejas o periumbilical. Y además esto es muy, muy consistente en todos los pacientes que nosotros revisamos del registro. Y el último hallazgo del que les voy a hablar son estos tumores. Cuando empezamos a revisar la piel con detalle, notamos, junto con las colaboradoras de Derma, que en las axilas, porque fue donde primeramente lo vimos, había estos crecimientos que tienen volumen, o sea, no son manchas como las que les había mostrado, o sea, cuando uno toca las manchas no se siente nada porque no tienen relieve, estos tienen relieve, entonces son tumores que encontramos en sitios de fricción como axilas, ingles, parte anterior del antebrazo. Se revisaron 230 tumores con una mediana de 4 tumores por paciente y se vieron en el 60% de las personas del registro. Y acá en la fotografía de la derecha se pueden ver estos tumores muy claramente. Estos se hallaron en axilas, como les decía, en ingle, en fosas popliteas cubital y algunos en parte anterior del antebrazo o en el cuello. Cuando se hizo un análisis histopatológico, porque se biopsiaron dos de estos tumores, lo que la histopatóloga reportó fue un hallazgo que se determinó como un acantoma plano pigmentado. Y esto es un tumor benigno, ¿no? Creo que es importante resaltar porque seguramente, o sea, las personas que están viendo ahorita la charla y que tienen anemia de Fanconi probablemente puedan tener estas lesiones que se ven en más de la mitad de las personas con anemia de Fanconi. Estos son tumores benignos, no se han visto asociados con el desarrollo de alguna malignidad, no están bien caracterizados y nos hace falta hacer investigación y acá hago hincapié en todo lo que ya se ha dicho a lo largo de las charlas. Tenemos que hacer investigación y creo que la alianza con todas las personas con anemia de Fanconi y otras enfermedades genéticas es importante, o sea, que las y los pacientes estén conscientes, las familias, de que la investigación médica y clínica primero es primordial para el avance de la medicina y depende mucho de las personas y de las familias. Lo que notamos de estos tumores es que había una diferencia entre masculinos y femeninas. Las pacientes femeninas tenían más acantomas y eso es lo que se representa en esta gráfica. Es una gráfica de correlación y se ve que a mayor edad, mayor número de tumores, pero solo en el sexo femenino. Entonces, lo que nosotros postulamos es que esto pueda tener un efecto hormonal. En general, todas estas son los hallazgos más claros que nosotros hemos visto en anemia de Fanconi, entonces les dejo mensajes para casa, ¿no? Uno es que las alteraciones de la piel son clásicas de AF, ya las describió el doctor Guido Fanconi en 1927 y son parte de FENOS. Dos, que los estudios retrospectivos se quedan cortos porque hay un subregistro, solo el 37% de los pacientes tendrían anomalías de la piel si nos quedáramos con estos datos. La mayoría de las familias habían notado
alteraciones dermatológicas antes del diagnóstico de anemia de Fanconi e inclusive se había sospechado de neurofibromatosis tipo 1 en varios casos. Cuando miramos con lupa la piel, encontramos que básicamente la totalidad de los pacientes tienen algún dato dermatológico, una mancha, una cantoma, la hiperpigmentación alrededor de los ojos, de la boca. Los acantomas, que pueden resultar un poco abrumadores, porque hemos visto que crecen y aumentan en el número, principalmente en la adolescencia, en femeninas, son tumores benignos que requieren más estudios, pero que al momento podemos quedarnos tranquilos y que la piel es un órgano muy, muy accesible que revela datos para una sospecha temprana de anemia de Fanconi, que es uno de los objetivos de la investigación que nosotros hacemos en el INP, lograr que el diagnóstico de la anemia de Fanconi sea lo antes posible y además disminuir la odisea diagnóstica que tienen las familias con anemia de Fanconi. Y pues no me queda más que agradecer y decir que pues el poder de los pacientes es innegable y enorme. Agradezco a todos los pacientes que ya no están con nosotros, pero que sí, su colaboración, sus aportaciones, sus sonrisas y todo lo que nos brindaron a lo largo de todo el tiempo que nos conocimos, nada de esto sería posible. Y finalmente a todas las personas que hacen posible esto dentro del laboratorio de citogenética y nuestros colaboradores externos. Muchas gracias.